¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Historia? Este es el programa de Welner Félix. Welner está precisamente en los Estados Unidos, invitado para exponer sobre la constitución del gobierno de Juan Bosch, precisamente en este 50 aniversario de la caída de este gobierno. Pero aquí estoy yo para suplirlo. Y en esta oportunidad, pues me honro en compartir esta mesa con dos invitados que van a tratar un tema que es de actualidad. Precisamente en estos momentos, en el Archivo Nacional de la Nación, se está llevando a cabo un programa en el cual no solamente se van a exponer la riqueza cultural de la oralidad de nuestro país, sino que en el mismo se han dado cita pues expositores de otras naciones que están exponiendo pues la riqueza cultural de sus respectivos países. Para compartir este tema, pues comparto con Laura Benadina. Ella es argentina y precisamente representa en este país la dirección de un departamento de cultura oral y un representante del Archivo Nacional de la Nación. Él es Manuel Arias. Manuel, pues, también se ocupa de este mismo tema, pero de la experiencia dominicana. Esta es una actividad que 3 instituciones, ¿no?, se han dado la mano para llevarla a cabo. Me refiero, pues, al Archivo Nacional de la Nación, al Ministerio de Cultura y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que precisamente lo ha enmarcado dentro de los grandes festejos de su 475 aniversario. Pues comienzo contigo porque eres la dama y porque eres la invitada internacional, Laura. Dime, ¿cómo realmente te enteras de esta actividad? Si tenías contactos previos con alguien que te conocía, que tú dominabas mucho esta experiencia. ¿Cómo llegas a República Dominicana y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, llego feliz. Y sí, conozco previamente, conocí a Pedro de León Concepción en Panamá, donde yo estaba dando un curso de historia oral precisamente en el año 2007 y bueno, y después a varios integrantes del archivo que también trabajan con fuentes orales, y de ahí empezamos bueno, no dejamos de tener contacto, de intercambiar experiencias. Yo conozco el trabajo de ellos, que es muy importante, ellos conocen el mío, y bueno, y cuando surgió, cuando me contaron y me invitaron para bueno, las jornadas que se van a hacer de oralidad y localidad acá en la universidad, me pidieron también, y yo gustosa, que diera un curso previa a este evento que comienza mañana por la tarde. Y bueno, y ayer empezamos la primera jornada, estamos muy contentos, hoy tuvimos la segunda a la mañana, la gente está participando muchísimo, el curso es abierto, no solamente a gente de archivos, sino a gente de otros lugares, y la verdad que se están generando debates, estamos trabajando con la metodología de la historia oral. Que eso es lo que tú precisamente estás llevando a cabo. Exacto. O sea, previo al inicio del Congreso como tal, tú estás llevando a cabo pues un curso donde tú eres expositora o eres la única expositora. Yo estoy dando un curso, yo lo llamaría como una capacitación, porque en realidad no es que soy expositora, lo que estamos haciendo es creando un espacio con los compañeros en el cual tratamos de dar herramientas a la gente para que pueda trabajar con esta metodología de la manera que le parezca más significativa en sus propios lugares, ¿no?, de trabajo. O sea, normalmente la oralidad es pues los cuentos, las canciones,
en fin, la tradición popular, todo esto es la oralidad que normalmente puede estar recogida en libros y de hecho lo está, pero que la gente no la ha estudiado y normalmente la conoce por repetición y por tradición. Entonces, ¿cuál es la metodología? Me pregunto yo, que no sea la de estar pendiente de qué dice la gente y recoger. ¿Cómo sería la metodología? Bien, muy bien. Es una metodología. Es una metodología que en este caso tiene la historia para abordar el pasado reciente. Es decir, la historia oral tiene un método específico por el cual se construye una fuente a partir de una entrevista a alguna persona que haya vivido o no, ¿sí? Pero principalmente que haya vivido un proceso histórico que se quiere analizar, ¿sí? Esta metodología tiene pasos propios que tienen que ver en este caso con la historia, lo que vos has nombrado también tiene que ver con la oralidad, pero hay otros tipos de oralidad, no es lo mismo la historia oral que la tradición oral y esto se ve en lo que es la metodología. Entonces normalmente la historia oral sería pues recoger la experiencia de muchísima gente, algunas que pudieran ser inclusive iletradas, ¿Sí? y la experiencia, vamos a suponer un hecho como la matanza de Palma Sola. Uh-huh. Todavía pues quedan personas o la poblada del año 1984, ¿no? O sea, en los barrios donde realmente hubo una situación muy particular, uno tratar de acercarse a estas personas que bueno, que tú sabes que tienen experiencia o que tú has indagado, y entonces tratar de recoger con una grabación o escribiéndola qué es lo que están diciendo, de manera que esto no se pierda, que esta vivencia, que este testimonio no se pierda. Sí, y ese testimonio es enriquecido, pues otras experiencias, y en su conjunto, pues las personas que lean todas estas experiencias y que pues van a enriquecer enormemente la información que tengan a partir de lo escrito por historiadores, por analistas. Sería esto, ¿no? Sí, con el agregado de que para hacer una entrevista de historia oral, o sea, el documento oral es la entrevista, hay todo un mecanismo previo que tiene que ver con consultar otras fuentes. O sea, la riqueza de la que vos hablás tiene que ver principalmente con la confrontación de esa fuente oral con las otras fuentes. Y sí, justamente la historia oral nace a partir de la necesidad de que las personas comunes, no los grandes personajes, puedan contar sus experiencias, y nosotros como investigadores, a partir de esa experiencia, teniendo un objetivo claro, ¿sí? Que es lo que queremos buscar en esa experiencia de vida, tratar de recoger toda la información que podamos para poder construir una historia un poco más verídica, ¿no? Y sobre todo vista por la gente común. Exacto. Porque como tú muy bien dices, cuando uno realmente lee un documento escrito por un gran historiador, pues quizás no priorice esta información, que es una información que es muy válida, pero que él desde su posición de gran pensador quizás no la valora. Exacto. Bien. Y creo que esto es la historia oral como metodología rompe, ¿no?, esa tradición, por eso tuvo tanta resistencia, tiene tanta resistencia en algunos ámbitos académicos de algunos países, pero bueno, creo que el trabajo que están haciendo los compañeros acá, bueno, yo viajo mucho y creo que tenemos que difundir esta metodología, y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Porque si empezamos con los jóvenes, cuando estos jóvenes sean más grandes, van a poder desarrollar un juicio crítico que haga que puedan comprometerse con el presente que están viviendo de otra manera, ¿no? Qué bien. En un momento precisamente que necesitamos que estos jóvenes pues, hagan conciencia, que estos jóvenes se sientan vinculados, que estos jóvenes se sientan parte, porque una de las cosas que a mí, pues, como adulta mayor, vamos a llamarme así, me lacera y me duele, es ver cómo, pues, los jóvenes, ante situaciones nacionales e internacionales, se sienten ajenos
O sea, soy de la generación donde los jóvenes nos sentíamos parte, donde participábamos, donde realmente entendíamos que teníamos que poner nuestro compromiso. Pero yo misma, que soy profesora de la universidad, converso con mis estudiantes y frente a situaciones internacionales, cuando yo vi, por ejemplo, las manifestaciones que se dieron en Inglaterra, ¿no? Para cuando se iba a hacer la operación del Golfo Pérsico y la destrucción de Bagdad. Y yo vi que en República Dominicana no fueron más de 100 personas, las cuales me incluyo, a una manifestación para pedir el cese de esa actividad. Me sentí, pues, Dios mío, pero si yo trabajo en una universidad que hay 180,000 estudiantes, ¿cómo es posible que no más de 100 personas, casi todas adultas también, sí, de aquella generación de soñadores, pues nos diéramos cita para pedir un cese al fuego? Creo que hay muchas explicaciones para eso, pero creo que tenemos que plantearnos también nosotros como adultos, también mayores, que hemos fallado. Sí, que si nosotros no le contamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos qué pasó, ¿qué nos van a preguntar, ¿no? Creo que también hay una responsabilidad nuestra. Claro. Creo que analizar los contextos históricos, el contexto en el que vos estás hablando de los años 70, estás hablando de una América Latina diferente, ¿no? De un contexto internacional del cual no nos podemos evadir. Creo que ese mismo análisis por parte de estos jóvenes de cualquier país, no solamente República Dominicana, en Argentina pasa lo mismo, en otros países también. Creo que analizar estos contextos hace que los jóvenes puedan entender qué es lo que todavía perdura de esa época o lo que se ha perdido y poder ver cómo pueden hacer para desde sus lugares comprometerse en serio con ese presente y darse cuenta que forman parte del mismo proceso histórico nuestro, ¿no? Tú decías que en muchos países esta oralidad es un poco menospreciada, no es priorizada, no se le da pues el valor que realmente tiene. ¿Es la experiencia que tú tienes por tu país o es una experiencia generalizada? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, hay un discurso académico que dice que la oralidad, sí, bueno, hay que usarla, pero después cuando se plantean las tesis con fuentes orales me empiezan a poner reparos, yo de esto no entiendo, mejor no, saca las fuentes. Yo creo que esto no tiene que ver con que con que esta gente piense que no tiene valor. Yo voy a decir algo y me hago cargo de lo que dijo, de conocer un montón de lugares y principalmente el mío, ¿no? Yo creo que hay una necesidad en la universidad que tiene que romperse, que es la de crear feudos. Yo creo que si no entendemos que la universidad tiene que abrirse a todos los sectores y que esta es una herramienta, una de las tantas, bueno, vamos a decir que solamente la historia oral, tiene que abrirse y llegar a todos los sectores y a los colectivos de la población, o sea, en el caso nuestro, en Argentina, la universidad no tiene la función que tiene que tener. Creo que son excusas y creo también que por otro lado estos mismos académicos, no todos, usan la historia oral pero manipulan el testimonio del entrevistado. Entonces, la uso porque queda bien, pero uso el fragmento que me conviene para que mi hipótesis no se venga abajo. Claro. No sé si me explico, claro, pero te explicas perfectamente. Entonces, creo que eso nosotros tenemos que ir para adelante. Excúsame que haga la extrapolación, que es lo mismo que hacen muchísimos periodistas. Claro. Muchísimos periodistas quieren abordar un tema y entonces salen a entrevistar a la gente y de todas las entrevistas que recaudan, pues solamente ponen los fragmentos de los entrevistados que apoyan la idea que ellos se tienen previamente formada. Sí. Cuando realmente tú lo que tienes es que ponerlo todo y que la gente se haga su propio juicio a partir de lo que escucha de todo el mundo. Señores, vamos a seguir hablando con
Laura, profesora y investigadora de historia oral, y además con Francisco Arias, dominicano. Manuel Arias. Manuel Arias, excúsame. Del Archivo Nacional de la Nación. Y él es el encargado precisamente, al igual que Laura, en su respectivo espacio. ¿Cómo se llama la institución donde tú trabajas? Trabajo en varias, en la universidad, bueno, en una, es una institución que se llama, es una escuela técnica ORT, pero es como un college, una institución muy grande, donde dirijo un programa de historia oral que tiene 500 entrevistas filmadas y donde trabajo con 180 estudiantes de manera voluntaria, y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Perfecto. Manuel, tú eres pues el encargado de la unidad de recolección de información oral del Archivo Nacional de la Nación, pero estás tomando este curso como todas las personas. ¿Cómo te sientes tú con Laura como disertante, como expositora? ¿Sientes tú que te has enriquecido mucho? Sí, no, de acuerdo, profesora Diana. Laura tiene la capacidad de transmitir su conocimiento de una manera muy didáctica, muy pedagógica, muy entretenida, muy divertida, y sobre todo la manera en que ella toma escenarios muy particulares, como por ejemplo un artículo de periódico, y hace una atracción de eso, o lleva a su estudiante a hacer una atracción, y a partir de ahí entonces enseñar todas las técnicas y procedimientos que demanda el método de la historia oral. Y esa metodología y su técnica, la entrevista y todo eso. Eso es maravilloso, y creo que yo, que tengo una experiencia mínima de unos cuantos años, me he sentido fascinado. He visto otros aprendices, novicios, que todavía se desbordan en esa emoción, en el aspecto didáctico, pedagógico de Laura, al transmitir su información, su conocimiento. Ha sido una experiencia muy novedosa. No es la primera Laura con quien he obtenido capacitación. Consuelo Naranjo de España, Venega de Cuba, Acuña también de España, en fin, pero en verdad reconozco en ti esa capacidad de poder con facilidad transmitir los conocimientos al estudiante, ¿no? Al estudiantado, y creo que eso es muy valioso, y sobre todo esa parte humana que también es muy importante para poder manifestar la importancia que tiene la historia oral en este nuevo contexto social y político que vive Latinoamérica y el mundo. Tú hablas de los estudiantes. ¿Significa esto que tú llamas estudiantes a todos aquellos que están pues recibiendo esta formación? ¿O realmente hay estudiantes universitarios, jóvenes aún, que están participando en este seminario? Ese curso taller que promueve el Archivo General de la Nación a través de la profesora Laura Benavida tiene la particularidad que reúne profesores de la UAS, antropólogos, sociólogos, historiadores, que están convertidos ahora mismo en estudiantes de Laura. Pero también hay estudiantes de historia, comunicación social, que también están participando, uno insertado dentro de la AGN, pero otros que han ido porque hemos promovido esto en la escuela de historia, en la de sociología, antropología, y ellos se han reconociendo, ¿no? Ya hay la orientación de algunos profesores, la importancia que tiene la historia oral, tanto como método como técnica. Yo pienso que esto que tú estás hablando es muy interesante porque, por ejemplo, si los profesores de historia, de sociología, de antropología, se apoyan en sus estudiantes, que son miles y miles, y los motivan, los incentivan, que en vez de meterse en una computadora y a recoger y a copy-paste lo que otro dijo,
sencillamente sobre las cosas que sus padres han vivido. Por ejemplo, la última etapa. Imaginemos que sus padres pues tengan 50, 55, 60 años. Estamos hablando de la revolución, estamos hablando de la caída del gobierno de Bosch, estamos hablando del gobierno de los 12 años, estamos hablando, por qué no decirlo, si tienen hasta 60, pues porque también pueden apoyarse en sus abuelos, en sus tíos abuelos, en vecinos. Podríamos abarcar incluso los últimos años de la etapa de Trujillo, y cientos y cientos y miles de informaciones orales. Oye, pero eso es una riqueza increíble, y vista además desde el abuelo que estaba en la frontera hasta del que estaba en el puente, precisamente en la revolución. O sea, que es una manera de cientos, o sea, es un enriquecimiento enorme, porque van a salir tantísimas experiencias desconocidas, y además cómo la gente común vivió este proceso. Doña Diana, en el caso particular nuestro de la República Dominicana, el antecedente de historia oral inicia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, particularmente profesores de la década de los 80, como el doctor Casá, historiadores y sociólogos, antropólogos, utilizaron la técnica. Dagoberto estuvo aquí precisamente en esta mesa. Sí, de acuerdo. Y uno de los propulsores de este evento. Me refiero a Dagoberto Tejeda. Sí, del Seminario de Historia Locales y la Oralidad. Dagoberto es uno de los propulsores de este evento, pero de una manera muy independiente, ¿no?, en su proyecto de investigaciones particulares. El otro antecedente está, y el que tuvo mayor peso, fue el que promovió el profesor y culturólogo Mateo Morrison en los años 80, principios de la década de los 80, donde la extensión de cultura le hacía entrevista a los costumbristas, poetas, literatos nacionales. Pero lamentablemente eso se perdió, ese archivo se perdió, y ese antecedente... ¿Estaba dónde? ¿En el Departamento de Cultura de la UAS? Sí, de la ¿Dónde UAS. estaba? Y se perdió todo. Se perdió todo. Hoy el Departamento de Audiovisual de la UAS ni el archivo de la UAS tienen absolutamente nada, y lo comunico porque yo he estado detrás de esos documentos que yo creo que son valiosos, porque ahí se entrevistó a Juan Bo, a Pedro Mil, no que se entrevistó, se escuchaban poesías de ello y toda su parte. Inclusive también es una riqueza, la voz. Sí, de acuerdo. Cuando uno, por ejemplo, oye a Borges, sí, o cuando uno oye en fin, a poetas ya idos, pues es una manera de estar cerca de ellos. Entonces, Pablo Neruda, es realmente... O sea, que tú oigas a Pablo Neruda y tú seas capaz de identificar su voz y de sentirte parte de él, eso es algo maravilloso. Entonces, precisamente es a partir del año 2004, cuando llega el doctor Casá a la dirección del Archivo General de la Nación, que lleva dentro de su carpeta de trabajo esta innovación: instaurar una unidad de historia oral que tenga como objetivo fundamental recuperar la memoria oral del pueblo dominicano. Y ahí un grupo de antropólogos, sociólogos, historiadores sociales entraron dentro de ese marco. Estoy hablando de Marta Davis, Pedro de León, Aquiles Catros, el profesor Jesús Díaz y otros jóvenes que también... Tú hablas de Marta Davis, escúchame, ¿ella está trabajando con ustedes? Estuvo, pero está muy vinculada todavía con nosotros en un proyecto muy específico en torno a la cultura musical y religiosa del pueblo dominicano. Y se iniciaron proyectos de recuperación en el plano político, económico, o sea, cuando hay plano político, voces sobre el régimen de Trujillo, de la Guerra de Abril, del movimiento 14 de junio, Santo Cristo de los Milagros, en fin, una serie de proyectos que han ido recuperando esa oralidad histórica del pueblo dominicano, y tenemos más de 2.000 entrevistas en diferentes proyectos. Ahora mismo estamos embarcados desde este año estudiando desde la historia oral lo del gobierno de los años del doctor Joaquín Balaguer, tanto en el plano político como en el plano cultural. Pero le quiero señalar la importancia de esto en una experiencia muy particular que tuve
que fue un plan piloto que hicimos con los estudiantes de Santa Ana, de la secundaria, del Politécnico de allá de Gualey, y en principio lo estaban capacitando sobre usar la técnica y todo eso, y cuando desarrollamos los diferentes intereses de los estudiantes, que ellos fueron al barrio a entrevistar a esos antiguos viejitos, que ellos lo veían como desfasado, echado a un lado. Entonces ellos, y eso me impactó todavía, reconocieron que ellos tienen un conocimiento que ellos como estudiantes no lo tenían. O sea, los viejitos... Una revalorización, o sea, hay una redimensión de la figura del anciano, de la sabiduría, de la experiencia. Sí, Sí, por eso... Bueno, o sea, no, cuando conocían que doña Mariana, para decir un nombre, fue partera, fue quien le creó el parto a fulanito, o también las medicinas populares, cómo atendían, pero también la historia, cómo surgió el Politécnico y todo eso. ¿Y quiénes tenían esa historia? La tenían los viejos. Claro. sí, es importante lo que está diciendo Manuel, porque bueno, yo en mi país trabajo hasta con chicos de jardín, con la historia oral, o sea, no sé acá cómo se llama. Sí, el parvulario. Yo creo O del preescolar. Estoy convencida de que si hacemos un trabajo sistemático, va a llevar tiempo, pero bueno, hay que empezar. Si hacemos un trabajo sistemático desde pequeños, los chicos, obviamente que no van a hacer la misma entrevista que los jóvenes, pero con una sola pregunta. Yo tuve un ejemplo, que lo digo rápido, en un lugar, en un pueblo muy pobre de la provincia de Buenos Aires, en una escuela carenciada. Solamente llegué y les pregunté qué era la historia a los chicos. Pues no les puedo preguntar muchas más cosas porque, bueno, son chicos de preescolar. Entonces contestaron, es un cuento, como hablan todos juntos, ¿viste? Y en un momento, bueno, les dije que hagan una pregunta y le pregunten a los papás y a las mamás que estaban ahí, había algunos abuelos, y a las maestras, cómo venían a la escuela. Es un lugar que no tiene ni siquiera asfalto. O sea, ¿cómo venían a la escuela cuando eran niños? Cuando eran niños, exacto. Perfecto. Bueno, una vez que terminamos eso, se levanta uno de los chicos y toma el micrófono y dice: tenemos que hablar con el intendente, que acá sería alcalde o intendente. Alcalde. Tenemos que hablar con el alcalde. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y estaba el chofer del alcalde escuchando todo por ahí. Entonces dice, porque tenemos que comprar un autobús. Entonces le digo, ¿por qué? Porque a mi mamá y a mi abuela le pasaba lo mismo que a mí. Cuando llueve no podemos estudiar. Y eso, a mí que no me digan que no se puede trabajar después de eso, en un ratito, con una sola pregunta, un chico de 6 años, de 5 años se da cuenta que hay una realidad que permanece, ¿no? Obviamente, cuando sea más grande le va a poner otras palabras. Pero si hacemos ese trabajo sistemáticamente y en todos los niveles de la enseñanza, vamos a recibir jóvenes. O sea, que este niñito de preescolar ya sabía que era sujeto de derecho. Exacto. Y que en consecuencia tenía que reclamarlo con la dignidad. Exacto. y como tiene que ser. No, fue una cosa, no me lo olvido más. En el libro que está por salir, nuevo mío, está pedí permiso para poder poner la foto, porque para mí es un antes y un después de eso. Y empecé a trabajar en las escuelas públicas principalmente, con chicos de jardín. Ahora hay un grupo que está trabajando en la recuperación de un cine, porque se cierra, todo lo viejo se cierra, ¿viste? En Buenos Aires, porque queda feo y no sé. Entonces era un cine muy emblemático para un barrio, entonces yo fui a la escuela del barrio, estaban estudiando el barrio, entonces le dije, bueno, vamos a aprender a hacer entrevistas. Y traje al chocolatero del cine. Y no sé si vieron Cinema Paradiso. Sí. Era lo mismo, era estar hablando con